Continuando con conceptos básicos en hepatología, nos toca hablar de la enfermedad de Wilson. Fíjense qué interesante. En 1912, Kinnear Wilson, en aquel momento médico residente del Hospital para Enfermedades Nerviosas de Londres, presenta su tesis de grado, que prácticamente es lo siguiente. Él describe que la degeneración progresiva lenticular, ¿verdad?, del sistema nervioso se asocia en algunos pacientes con cirrosis del hígado. Pasaron 33 años donde se siguen detectar estos pacientes, pero fue mucho después que se descubre que el problema es que hay un exceso de cobre en el cerebro de estos pacientes que presentan esta situación. Entonces, la enfermedad de Wilson es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva. Es monogénica, solamente un gen, que es el gen ATP7B, el que ha mutado, que afecta el metabolismo del cobre en el hepatocito. Y el cobre se acumula en el organismo. Ese es el problema. El cobre es un oligoelemento esencial para los seres vivos. Forma parte de numerosas metaloproteínas. Contribuye al mantenimiento del tejido conjuntivo, al metabolismo energético y al funcionamiento del sistema nervioso e inmunológico. Como ustedes ven, pues el cobre es muy importante pues, en la mecánica y el metabolismo de todo el organismo. Este gen, el ATP7B, es responsable de dos cosas, de la excreción y del transporte del cobre. Y eso se realiza a nivel del hepatocito, que muy importante, tiene la capacidad de excretar el cobre excedente. Cuando hablamos de hemocromatosis, del hierro, el problema del hierro, decíamos que el problema fundamental del hierro que se acumula es porque el organismo no tiene la manera de excretarlo, no existe un mecanismo para el hierro, tiene que ser regulado a través de la absorción. En este caso no es así. En este caso, el hígado es capaz de excretar todo el cobre excedente y mantener entonces el equilibrio necesario. Hablando del metabolismo del cobre, fíjense ustedes lo que pasa diariamente. Como se ve en este gráfico abajo y a la izquierda, por la dieta ingresan alrededor de 2,5 miligramos diarios. La mitad de esa cantidad se absorbe a través de la vena porta y llega al hígado. Y a nivel del hígado suceden dos cosas importantísimas. Se produce la excreción del cobre excedente y a la vez se incorpora cobre a la ceruloplasmina. Una persona adulta contiene entre 50 y 120 miligramos totales de cobre en el organismo. ¿Qué es la ceruloplasmina? Ya que la estamos mencionando. Es una proteína que contiene 6 átomos de cobre por molécula, transporta el 90% del cobre en la sangre. Ese 10% restante va unido a la albúmina, que es la que lo transporta. La ceruloplasmina es un reactante de fase aguda. Simplemente para recordarles, los reactantes de fase aguda es una familia de proteínas plasmáticas que son sintetizadas en el hígado y que responden a citocinas proinflamatorias, o sea, participan en alguna forma en los procesos inflamatorios y nos sirven desde el punto de vista diagnóstico o de evolución, nos sirven, su concentración nos da una idea de la magnitud del sistema inflamatorio que está presente. Una de las más conocidas de estas familias es la proteína C reactiva, que es de uso común en estas circunstancias. A la vez, la concentración plasmática de ceruloplasmina nos permite hacer o pensar o llegar a un diagnóstico preciso de que existe esta situación. Aquí tenemos en esta gráfica lo que sucede en la enfermedad de Wilson, ¿verdad? Una vez que se altera, se presenta el gen alterado, ¿verdad? Fíjense ustedes, a la izquierda vemos que la albúmina lleva el cobre en la sangre y ese cobre es el que se introduce en el hepatocito, llega al aparato de Golgi. El aparato de Golgi, como todos sabemos, es el que se encarga de transportar y excretar, ¿verdad?, o llevar a la sangre las sustancias necesarias. Es un transportador realmente. A nivel del aparato de Golgi suceden dos cosas. Por un lado, va a formarse lisosomas que van a ir hacia el polo biliar y van a ser excretadas. Por otro lado, se une el cobre a la ceruloplasmina y es transportado por vesícula transportadora a la sangre.
en el lado derecho vemos qué pasó. Debido a la alteración del gen, no se produce la excreción, ni se produce tampoco la salida por vía ceruloplasmina, pues el cobre se empieza a acumular primero en el hepatocito, en el hígado. ¿Y cuál es la patogenia entonces de la enfermedad? ¿Qué produce la enfermedad a nivel del organismo? Bueno, se afectan varios órganos, de los cuales los más importantes son sin duda el hígado y el cerebro. Inicialmente el cobre se acumula en el hígado, pero luego estas alteraciones hepáticas aparecen de primera intención, pero una vez que está sobrepasada la capacidad de depósito del hígado, el cobre se desborda hacia otros órganos, cerebros, riñones, articulaciones y el ojo, como que se ve aquí, con los famosos anillos de Kaiser-Fleischer. Las consecuencias clínicas de esta enfermedad son básicamente, como dije, hígado y cerebro. A nivel del hígado hay una excesiva acumulación de cobre con elevación de enzimas, hepatitis crónica, insuficiencia hepática severa o cirrosis, o sea, puede evolucionar a través del tiempo. Y en el cerebro, el cobre se acumula sobre todo en los ganglios basales y el putamen. Esto provoca anormalidades motoras, hipertonía, rigidez, corea, temblores, disartria, disfagia y, muy importantemente, trastornos psiquiátricos de conducta, desórdenes asociados a psicosis y depresión. Hay una forma de Wilson que es rara, pero que se presenta en jóvenes, generalmente en niños, que es una hepatitis fulminante acompañada de anemia hemolítica. Esto se acompaña además con frecuencia con insuficiencia renal, no responde al quelante, como es la penicilamina, y tiene pocas posibilidades de sobrevivir a menos que sea trasplantado. Esto es una situación sumamente grave. Entonces, ¿cuándo sospechar enfermedad de Wilson? Niños o adultos jóvenes con alteraciones neurológicas inusuales o trastornos psiquiátricos, que además tienen alguna alteración hepática, hemólisis inexplicable o elevación de enzimas o de cualquier otra manifestación de hepatopatía en la cual no encontremos una causa. Sobre todo en jóvenes hay que pensar en enfermedad de Wilson. Pero fíjense, muy interesante e importante, que el 20% de las manifestaciones psiquiátricas no tienen signos, pueden no tener signos hepáticos neurológicos francos. Eso quiere decir que esa persona o ese muchacho es tratado como un problema psiquiátrico y en realidad, sí, cómo no, hay manifestaciones psiquiátricas, pero el problema no es psiquiátrico, el problema es que tiene exceso de cobre en el cerebro. Entonces eso tiene que ser tratado de forma muy diferente. Precisar el diagnóstico, empezamos con niveles bajos de ceruloplasmina en sangre. Tiene que tener menos de 20 miligramos por decilitro. Pero fíjense que hay un porcentaje significativo de pacientes que pueden tener niveles no tan bajos como aparece aquí y sin embargo tener la afectación. De manera pues que hay que tener cuidado con esto. Luego hay una manera de estudiar el metabolismo del cobre que se llama cobre intercambiable relativo, ¿verdad? Que da estos porcentajes, eso hay que buscar, son fórmulas, etcétera, y esto tiene más especificidad y sensibilidad. Los anillos de Kaiser-Fleischer, evidentemente, esos depósitos de cobre en la membrana de cemento de la córnea pueden ser muy interesantes. Entonces yo tengo una sospecha en una persona joven con problemas neurológicos, psiquiátricos, pues una cosa muy sencilla sería mandarlo al oftalmólogo que le haga una lámpara de hendidura y vemos a ver si existen o no. Porque si ya hay alteraciones neurológicas, ya con toda probabilidad ya existe alguna alteración a nivel de la córnea. También podemos determinar que hay una excreción aumentada de cobre de la orina y que el cobre está aumentado en la biopsia hepática. Si estudiamos la orina, vemos que la excreción normal de cobre por la orina es de 40 microgramos por día. En la enfermedad de Wilson sintomática es de más de 100 y en el Wilson fulminante es más de 1000. Si se administra penicilamina con cualquiera de estas situaciones, sobre todo en la primera, vemos que la excreción aumenta. Eso también nos puede ayudar en el diagnóstico. El objetivo es reducir el cobre acumulado. La dieta baja en cobre, como el chocolate, nueces, hongos, ostras, pueden ser importante evitarlo. La D-penicilamina y el trentene son los quelantes. El suplemento de zinc oral, la duración es de por vida y la adherencia al tratamiento es esencial.
El trasplante hepático cura la enfermedad hepática y mejora las alteraciones neurológicas. Hay tratamientos nuevos que se están desarrollando. Uno es este, que es el WTX-101, que es una proteína que se liga al cobre intracelular y al cobre plasmático asociado a ceruloplasmina. Incrementa la excreción biliar de cobre. Esto está en desarrollo. Y, por supuesto, la esperanza de la terapia génica, en la cual esta terapia se está usando en otras enfermedades monogenéticas o monogénicas, que introduce la versión correcta del gen en células dañadas mediante vehículos o vectores como virus modificados. Esto es medicina que está en pleno desarrollo. La evolución de la enfermedad de Wilson: sin tratamiento, la enfermedad progresa continuamente. El tratamiento temprano de por vida con quelantes puede evitar el desarrollo de la enfermedad y la mayoría de los pacientes fallecen por enfermedad hepática.